la próxima unidad tenemos grupos, ¿sí? Entonces, como guías para que nos estamos preparando en la asignatura de asistencia y guianza de grupos, lo primero que tenemos que hacer es saber ubicar al grupo para darnos explicación. El grupo se encuentre cómodo. Apenas llega a un lugar, lo primerito que quieren es ver todo por todos lados, ¿no es cierto? Entonces dejamos el tiempo necesario que vean todos y de allí se damos las explicaciones. En este momento les voy a explicar todo el proceso del milagro de la transfiguración del cuadro de la Purísima de Maca. ¿Ustedes han escuchado del ermitaño Juan de la Cruz? ¿Quién era? Era un guerrero español, ¿sí? Él quedó a hacer vida de ermitaño. ¿Qué es eso de hacer vida de ermitaño? Vivir como penitencia. Él se arrepintió de cuántas decenas de personas que ha matado en las guerras, ¿sí? Entonces él, por penitencia, en arrepentimiento, decide venir a hacer vida de ermitaño en las montañas de acá de esta zona. Justamente vive acá en la cueva. Entonces, las fiestas de la Inmaculada Concepción se celebra el 21 de diciembre, el 21 de noviembre, ¿sí? Entonces, Tiempo Macas está ubicado acá en lo que Sevilla Don Bosco. En aquel entonces, en los años de 1590, se llamaba Sevilla de Foro. No era Sevilla Don Bosco, era Sevilla de Foro. Era una ciudad fundada por los españoles. La cultura de los españoles es muy religiosa, de gran devoción. Era de la religión católica. Entonces, el 20 de noviembre, aquí en la ermita, que era una capilla, estaban haciendo la limpieza del altar para la celebración del siguiente día de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? En ese tiempo no tenían imagen, no tenían nada que venerar. Y por allí encuentran una estampita de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? No es Purísima de Macas, nada. Una estampita de la Inmaculada Concepción. Pero esa estampita estaba bien arrugada, rota, sucia, con hollín, bien destruido. Pero como no tenían nada más, esa pusieron un cuadrito y pusieron en el altar para venerar eso en la celebración. Entonces, la familia Toscano, que estaba la mamá con los dos hijos, estaban haciendo la limpieza, el arreglo del altar para la celebración del siguiente día. Mientras estaban haciendo la limpieza, uno de los hijos ve que el cuadro que estaba allí de la Inmaculada Concepción, ese cuadrito viejo, arrugado, sucio, roto, empieza a tomar colores vivos. Está reluciente, nuevito. Entonces ese es el proceso o el milagro de la transfiguración. Y desde ese entonces se llama el cuadro de la Purísima de Macas. No nos confundamos que es igual transformación que transfiguración. Tiene dos connotaciones diferentes. Lo que se da acá es la transfiguración, es el proceso que toma de la diferencia de transfigurar, de convertirse de un estado a otro, es la transfiguración, ¿sí? Entonces estaba de una estampita deteriorada a una estampita brillante y nueva. Entonces allí enseguida, gente dice, bueno, tiene que ir a dar aviso del milagro en Quito. No había carreteras, no había avión, no había nada. ¿Quién va allá a dar aviso del milagro? Va el ermitaño Juan de la Cruz, va caminando a Quito. Hace 3 meses de viaje caminando. ¿A Quito? De Macas a Quito. Entonces va allá, avisa a los obispos del milagro de la transfiguración. El vicario apostólico de Quito no creía de este milagro. Entonces envía un delegado de la Iglesia Católica acá a Macas. Entonces llega y toma juramento, declaración juramentada a los testigos que vieron el milagro de la transfiguración. Vino acá en Macas, tomaron las declaraciones bajo juramento. Jura decir la verdad de haber visto la transfiguración del cuadro de la Purísima de Macas. Entonces toma el juramento a la señora se llamaba Inés Toscano. Y con los dos hijos. Son a ellos 3 que les toma el juramento. Entonces, luego celebra ya una procesión de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, luego
el español ponía muchos impuestos, tributos a toda la gente acá que tenía que pagar, ¿sí? Mucho más que Rafael Correa. Tenía que pagar impuestos, tributos, de todo. Entonces la gente, especialmente el Shuar, se cansó de pagar los tributos, se cansó del abuso de los españoles y empezaban a darse sublevaciones, problemas, peleas de los Shuar contra los españoles, porque era una ciudad fundada por los españoles. Entonces estaban españoles y los hijos de los españoles. ¿Cómo se llaman los hijos de los españoles con los de acá? ¿Cómo se llaman? No, antes. Los criollos, ¿sí? Entonces, por una parte tenían los Shuar, los criollos y los mestizos. Entonces, la gente de Macas, para no ser, no estar en peligro de acá de los Shuar por las constantes amenazas y peleas, decidieron trasladarse, pasar el Upano y posicionarse al otro lado de los ríos, lo que hoy es Macas. Se inicia allí la función el 15 de agosto de 1563 con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Ese es el primer nombre de Macas, ya en el lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces allí donde está la iglesia ahora es denominada la Colina Sagrada. Desde el inicio que llegaron allá, construyeron allí la capilla. Era quincha y con paja. Entonces luego, una vez que ya se destruyó esa primera capilla, construyeron en el mismo lugar la siguiente capilla, era ya en madera. Y allí el cuadro que salió de aquí del milagro, para proteger de los Shuar, de las constantes amenazas, le llevaron caminando a Riobamba. Y lo tuvieron allí en el convento de las Madres Conceptas, quizás acá el compañero lo conozca. No sé si algo de la historia tal vez tú conoces por allí. No, nada. Entonces estuvo allí, creo que alrededor de los 200, 300 años estuvo el cuadro allá. Sí, entonces la gente de aquí de Macas empezó a reclamar, quería tener ya el cuadro de la Virgen de regreso acá en Macas para venerar. Entonces fueron, pidieron a Riobamba, cuando Riobamba, para dar el convento de las Madres Conceptas, para devolver el cuadro de la Purísima de Macas, hicieron una fiel copia del original, ¿sí? Pintaron una copia del cuadro original y trajeron de retorno ese cuadro acá a Macas. Y allí en Riobamba quedó la fiel copia del original, ¿sí? Entonces viene el cuadro acá a Macas, le ponen en el altar, en la iglesia, era de madera, y se da el primer incendio de la iglesia. Y allí se quema el cuadro de la Purísima de Macas. El original se quema allí, ¿sí? Y se queda sin cuadro. Entonces luego van a Riobamba, traen la copia del cuadro original que estaba en Riobamba, traen esa copia nuevamente a Macas. Y esa es la que está exhibida ahí en el altar, en la iglesia, en la catedral. Los que han visto, esa es la fiel copia del original. Porque el original se quemó en un incendio. ¿Y cómo se quemó? ¿Ahí sabe qué pasó? ¿Fue provocado? A ver, anteriormente no había energía eléctrica, no había luz, nada. ¿Cómo tenían la luz para las celebraciones? Recolectaban la cera del copal, ¿sí? Y hacíamos mecheros con cera de copal. Lo atribuyen de que dejaron algún mechero prendido de copal, y eso es como la vela, la cera de la vela, ¿sí? Se va derritiendo y se va quemando. Entonces, que tal vez pudo ser una de las causas del incendio, que dejaron un mechero de cera de copal encendida y que provocó el incendio. Años después construyen otra iglesia en madera, pero ya con madera más fina, madera más dura y ya arreglada, tallada, y se da otro incendio de la iglesia, ¿sí? Pero en esta ocasión, de entre las llamas, logran rescatar el cuadro intacto, no se quema absolutamente nada, ni una huella, y lo sacan de entre de las llamas y avanzan a secar. No recuerdo el nombre de esas personas, son los macabeos, Ciudad del Ney, algo así, que logran sacar ese cuadro. Ni siquiera a ellos les importó ir a meterse entre las llamas para sacar el cuadro. O sea, era la devoción tan fuerte que no les importaba nada, pero era para rescatar el cuadro. Pues logran rescatar la fiel copia del original, ¿sí? Entonces aquí empiezan las dos fiestas juradas a dos milagros atribuidos a la Purísima de Macas.
¿Cuándo se da la primera fiesta jurada? 4 de agosto. 5 de agosto. El 5 de agosto. ¿Sí? ¿A qué se atribuye esta fiesta jurada? Igualmente siempre había los ataques de los shuar a los colonos, a los mestizos, y ya allá al otro lado. Entonces un día todos los shuar se reunieron, así como había los paros recientemente que los inundaron de shuar allí. Era igualito, pero había más población shuar que colonos aquí en Macas. Entonces fueron la cantidad de shuar armados con lanzas, con palos, con escopetas, para acabar a los macabeos, a los mestizos allá. Entonces la gente empezó a ver y corrió a la iglesia. En la iglesia invocaron a la Purísima de Macas, estaban reunidos allí. Pero había una señora que por estado de salud no pudo ir y se quedó en casa. Ella. Entonces ella pudo ver y dar testimonio de lo que pasaron todos los shuar en caballos con lanzas armados, con escopetas, con palos. Ella solamente quedó viendo allí asustada. Y se dirigen a la iglesia. Ahí están concentrados y allí acabamos con todos los macabeos. Al llegar a la iglesia ven al frente un coro de ángeles a la puerta de la iglesia, que brillaba. Entonces ellos se asustan de ver ese coro de ángeles allí, un ejército de ángeles. Se asustan y se regresan a toda velocidad asustados allí. Entonces atribuyen un milagro a la Purísima de Macas y se salva. Entonces por eso prometen y juran realizar la fiesta jurada el 5 de agosto de cada año. La otra fiesta jurada, ¿en qué fecha se da? 18 de febrero. ¿A qué se atribuye esta fiesta jurada? Era un temporal climático, ¿sí? Un día como hoy, una temporada como hoy, de verano, lleno de días calurosos, de espléndidos soles, y de pronto, era en la tarde, empieza una tormenta. Unas lluvias pero bien fuertes, con ventarrones, con relámpagos, de tenerles miedo, como que si fuera el fin del mundo. Unas tormentas bien fuertes. Entonces la gente acude nuevamente a la iglesia, pide, invoca a la Purísima de Macas, termina la oración, salen de la iglesia y ven nuevamente brillando el sol. Calmó la tempestad, calmó la tormenta, calmó la lluvia y retornó el buen tiempo. Entonces realizan el segundo juramento de cada 18 de febrero, realizar la fiesta jurada en conmemoración a este milagro. Por eso se dan los 2 milagros a la Purísima de Macas. Una breve historia, para tener un poco más la historia, toda la historia de la Purísima de Macas está en los vitrales de la catedral. Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Gracias por su